Buenas tardes a todos, pues muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Antes de comenzar esta conferencia, quisiera darles 3 puntos importantes que debemos de tomar para que todos podamos tener una buena experiencia en esta explicación. Primero, que debemos de contar con una buena conexión a Internet para evitar ser interrumpidos. Debemos de desactivar, por favor, sus micrófonos para que ruidos ajenos nos interrumpan la explicación. Si tienen alguna duda o comentario, les pido de favor que lo pongan en el chat para que posterior le demos lectura y podamos resolver todas sus dudas. Bueno, pues me presento, soy contador público, mi nombre es Lucero Vera Reyes, estoy a cargo del despacho denominado de Contadores Públicos Vera y Asociados. Somos un despacho que nos encargamos a la parte contable, fiscal y financiera de personas físicas y personas morales para pues ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales. El motivo de esta conferencia es que sea informativa para todos ustedes sobre las nuevas disposiciones que se aplicaron en este mes de junio para todas aquellas personas que pues están tributando y laborando por plataformas digitales. Entonces, espero que se cumple el objetivo de esta conferencia. Cualquier duda, por favor, háganosla saber por medio del chat o activando su micrófono para que nadie se quede con ninguna duda. ¿Perfecto? Bueno, pues para comenzar, antes de entrar ya a materia o al tema, quisiera explicarles un poco más sobre cómo empezó todo esto del pago y de las retenciones y todo esto que está sucediendo hoy en día, ¿no? Eh, esta modalidad o esta forma de tributar por medio de aplicaciones se empieza a dar a partir de pues esto que surge de los cambios y las actualizaciones tecnológicas. Obviamente sabemos que con todo esto que cada año se va descubriendo algo y hay innovaciones en cuestión tecnológica, pues hace que los gobiernos pues empiecen a tomar otras medidas pues para obviamente recaudar impuestos. eh, y pues ahorita es el caso de las plataformas digitales. Este plan o esta iniciativa que optó México en este año eh, empieza a partir de una publicación que se hace por una organización denominada Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Aquí esta organización implementó un plan que se llama de acción BEPS, en donde nos dice que pues se tienen que empezar a abordar todos estos temas de la economía digital, pues para empezar a tributar y que todos empiecen a pagar impuestos por estas plataformas, pues porque más ahorita en esta pandemia todos hacemos uso de una plataforma, ¿no? Si no queremos salir, pedimos comida por aplicación. Si no, obviamente las tiendas están cerradas, vamos a antes íbamos a un centro comercial, pues ahora lo podemos hacer en línea. Entonces, todo lo que se está haciendo es por medio digital y por eso, pues empieza a dar pues estas ganas de querer que México también forme parte y adopte estas medidas, porque cabe señalar que todo esto es a nivel mundial, o sea, esta organización es a nivel mundial y el plan, pues lo puede adoptar cualquier país. De hecho, esto ya está sucediendo en otras partes del mundo y pues obviamente México no se quiso quedar atrás. Lo único que pasó con México fue que, bueno, este plan se promulgó en el año 2014. Es cuando se hizo esta acción de que hay que empezar a ver la manera en cómo vamos
a recaudar impuestos por estas modalidades. Pero, ¿qué va a pasar? En el año 2019 es cuando México empieza a publicar por medio de la resolución miscelánea fiscal, pues toda esta parte de, pues que ya en México se va a empezar a llevar a cabo, todos los cambios, cómo se iban a empezar a dar, por qué aplicaciones. Entonces, hasta este momento, pues 2019 es cuando empezamos a tener conocimiento de esto. ¿Por qué se decidió hasta 2020? Pues porque todavía se tenía que ver de qué manera, cuáles eran las formas en las que iba a suceder esto. Aquí, desgraciadamente, algo que pasaba y por qué México optó por esto es porque todas estas aplicaciones que conocemos son extranjeras, son empresas extranjeras. Entonces, pues, obviamente, anterior a junio de 2020, pues todas las empresas que llegaron al país y empezaron a trabajar, empezaban a generar dinero, pues todo ese dinero que generaban al 100% se lo quedaban y se los llevaban a sus países. Entonces, ¿qué quiso hacer México? Pues dijo, no, o sea, yo no quiero eso, yo quiero que paguen un impuesto, que parte de lo que ganan se quede aquí en territorio nacional. Entonces, por eso esta manera de pagar impuestos. ¿Qué pasó y cuál fue la manera? Pues llamémosle tonta quizás del gobierno, pues es de que no se, nunca pensó que estas empresas, pues a los que les cobran el impuesto, pues fuera realmente a los conductores, ¿no? A los repartidores o a las personas que rentan sus casas, etcétera. Entonces, pues no fue listo y realmente las aplicaciones a quien se los están cobrando, pues son a las personas que trabajan de estas aplicaciones. Pues es algo, pues sí, desafortunado porque como ya muchos quizás lo han visto, pues les está afectando demasiado este pago de impuestos. Pero justamente esta conferencia es para eso, para ayudarles, para que puedan tener un panorama amplio y puedan ver las distintas estrategias que se puede tener, pues para que no les afecte tanto esta parte. Quisiera aquí comentarles cuáles son los dos tipos de plataformas que tenemos en la ley o como lo marca la ley. Uno que es prestación de servicios, que son todas estas que conocemos, donde nos dan este contenido visual, contenido eh, de audio, lo que es Netflix, Spotify, YouTube, todas estas aplicaciones, Amazon, que es video también. Antes, pues no pagaban IVA. ¿Qué pasó a partir del 1 de junio? Pues que ya les están cobrando el IVA. De hecho, estas aplicaciones o plataformas a partir de días antes de que empezara estos cambios, pues les anunciaron a sus usuarios o a sus suscriptores que pues les iba a aumentar la tarifa porque ya les iban a cobrar el 16%. Entonces, pues es lo que sucede con este tipo de plataformas. Y existen otras que son intermediarias. ¿Cuál es el caso? Pues todas las que conocemos, que es Uber, Didi, Bit, Rappi, Uber Eats, Airbnb, Amazon, Mercado Libre, todas estas aplicaciones que son intermediario entre el usuario y el oferente. Aquí es donde llega el impacto y es donde hoy nos vamos a enfocar. ¿Qué es el impacto? Pues es que además del 16% que ya se venía cobrando, pues ahora se está reteniendo y se está quitando tanto el ISR y el IVA, que el ISR pues va desde el 2 al 9% y el IVA pues es el 50%, que como sabemos pues la tasa es el 16% y el 50% sería la mitad, que sería el 8%. ¿Y qué otra función tiene esta aplicación o esta plataforma intermediaria? Pues que además de hacer esta retención, pues te cobran, más bien lo que hace pues es pasarle toda la información al SAT de sus usuarios y de sus conductores o sus socios, ¿no?
Es decir, por eso a todo mundo les están pidiendo su información fiscal, que la suban, si no, no te vamos a dejar trabajar. Pues es justamente para eso, para que en este caso, por ejemplo, Uber, pues diga, pues sabes qué, fulanito de tal es conductor, es socio, se dio de alta, él es el que te tiene que pagar estas retenciones, ¿no? Entonces también entrega esta información, pues a manera de que el SAT tenga su base de datos todas estas personas. Dado a todos estos cambios y la situación como se presenta a partir del 1 de junio, muchas personas que ya venían tributando o ya venían trabajando por transporte de personal, más bien de pasajeros o por reparto de comida o porque rentan sus casas, etcétera, antes estaban en un régimen que se llama RIF o régimen de incorporación fiscal. ¿Qué es lo que hace esta, o qué era lo que pasaba en este régimen? Pues que había muchas facilidades desde que se inició en el año 2013. Tuvo muchas facilidades ya que era para microempresas o negocios pequeños como lo son las papelerías, las carnicerías, etcétera. Entonces, pues eran declaraciones que hacías bimestrales, aquí había facilidad y te daban pues un chance de que los gastos y lo que gastabas pues se pudiera hacer quizás en efectivo. ¿Qué otra cosa tuvo de beneficio este régimen? Pues que te condonaba impuestos, que quiere decir pues que si, no sé, te daba a pagar 100 pesos en el primer año, pues el SAT te perdonaba ese pago de los 100 pesos y cada año se iba disminuyendo un 10%. Entonces esas eran las ventajas realmente que tenía pues este régimen. Pero ¿qué pasó a partir del 1 de junio? Si tú tienes ingresos por aplicaciones, por plataformas, ya no vas a poder estar en este régimen de incorporación fiscal. Obligatoriamente todas las personas tienen que estar por el régimen de actividad empresarial. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si tú dices, no, pues yo no quiero cambiarme porque no quiero? Pues no te preocupes, el SAT automáticamente te va a hacer el cambio. ¿Qué va a pasar si el SAT te hace el cambio? Pues tú ya no vas a poder tener la opción de optar por pagos definitivos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues esa es como una de las cosas que pues sí recomiendo que se hagan voluntariamente, pues para que se tengan estas dos opciones que hay tanto buenas como, digo, hay tanto ventajas como desventajas de cada una. Entonces, bueno, todas las personas ahora van a hacer actividad empresarial. ¿Cuáles son estas personas con actividad empresarial? Pues van a hacer la prestación de servicios, que es como ya lo había mencionado, que es todas estas pues plataformas que nos dan contenido visual, auditivo, etcétera. Va a haber las de transporte de pasajeros o de personal y las de reparto de alimentos. Va a haber las que son compra y venta de artículos por estas aplicaciones conocidas como Amazon o Mercado Libre, y las de hospedaje, que la más conocida es Airbnb. Aquí les quise poner un esquema a manera de ejemplo de cómo se aplica esta retención de tanto IVA como de ISR. ¿Qué pasa? A manera de ejemplo, yo como usuaria solicito un servicio de Uber, yo pago por ese servicio, ya sea con tarjeta de crédito o de débito. Yo pago ese servicio, como tal la aplicación Uber me cobra y me cobra el 100% del viaje. Pero ¿qué pasa cuando Uber se voltea con el oferente o con el socio, con el conductor? Pues ¿qué pasa? Que realmente ya no le va a enterar el 100% de lo que yo como usuario le pague, sino ya obviamente en esta parte les vas a estar quitando las retenciones y el IVA, pues por este concepto, ¿no? Entonces, así es la manera en cómo se maneja.
Ahora pasemos a la parte de qué obligaciones tengo como persona física por estas plataformas. Pues en primer, estar inscrito en el RFC. Obviamente, ya a todos les están pidiendo sus firmas electrónicas, sus sellos digitales. Entonces, pues tienen que estar ahora sí que súper metidos en esta parte de, pues, del SAT. La segunda es la emisión de facturas. ¿Qué quiere decir emisión de facturas? Pues algunas aplicaciones como lo es Uber, cuando yo como usuaria solicito un servicio eh, y quiero una factura, me lo hace automáticamente. Por eso justamente les pide esta información fiscal suya en las plataformas. Pero ¿qué pasa con esos usuarios que no lo piden? Si a ti no te interesa como usuario pedir una factura, pues obviamente a ti de todos modos te lo van a pagar, pero ¿qué pasa? Aquí es donde debemos de ver todos los depósitos que nos caen por esta aplicación y todas las facturas que se tienen emitidas. ¿Para qué? Para que al momento de hacer una comparación se tengan los mismos montos. Si tú al final de mes ves que tienes, no sé, 1,000 pesos de depósitos y 800 de facturas, pues esa diferencia de 200 pesos tú tienes que emitir una factura que es con un RFC genérico que se llama a público en general para que obviamente empate lo que está depositado y lo que está facturado para que no se tenga ningún problema. Esa es la emisión de las facturas. Y pues por último, la presentación de declaraciones que se hacen de manera mensual. Aquí hay pues dos opciones por las cuales puedes optar para poder declarar o informar las retenciones que te están quitando estas aplicaciones. Aquí hay un conflicto en cuestión de lo que les marcaba tanto la aplicación como la página del SAT, en donde te preguntan, quiero que Uber o que la aplicación pague las retenciones por mí, o yo lo quiero hacer por cuenta propia. Mucha gente me dice, no, pues yo quiero que Uber lo pague por mí, así no me lo descuentan. Aquí hay una confusión o quizás una falta de quizás claridad por parte tanto de la aplicación como del SAT, en donde siempre, o sea, aunque tú no quieras, siempre te lo van a quitar a ti como socio o como repartidor, siempre te lo van a quitar a ti. ¿Cuál es lo que cambia o a qué se refieren estas, tanto la aplicación como el SAT en que lo paguen por ti? Es de que lo declaren por ti. O sea que, por ejemplo, existe el pago definitivo en donde Uber te va, por ejemplo, Uber hay que tomarlo a manera de ejemplo. Uber lo que va a hacer es de, pues si ya te quité la parte del ISR y del IVA de las retenciones, pues así como te lo quito, yo le entero al SAT que tú, Juanito Pérez, tú ya me pagaste, yo ya le estoy enterando al SAT y sin ningún problema tú ya no tendrías mayor obligación con el SAT. O sea, tú ya, la aplicación ya lo está haciendo por ti, ya no tendrías que presentar declaraciones mensuales, lo único que tendrías que hacer es la declaración anual, porque es a todas las personas estamos obligados. Entonces, solamente el anual, pero pues ya nada más sería una vez al año, ya las mensuales no las tendrías que hacer. Esa es una quizás de las ventajas. Pero para optar por esto de pagos definitivos, ¿qué tienes que hacer? Tus ingresos no tienen que rebasar de 300,000 pesos al año. ¿Cómo puedo saber o cómo dices, pues realmente este año no sé cuánto vaya a tener de ingresos? Pues lo que hace el SAT es basarse de un año anterior. Yo en el 2019, si tuve ingresos, no sé, de 280,000, pues sin problema, más o menos es un estimado lo que puedo tener este año y sin problema, pues puedo optar por esta opción. Pero aparte de no rebasar estos 300,000 pesos al año, tengo que presentar un aviso que para las personas que ya venían trabajando con plataformas tienen hasta el 30 de junio del 2020, o sea que ya estamos a nada, para presentar este aviso y que se pueda optar por esta opción. ¿Qué va a pasar con las personas que digan en julio, no, pues quiero empezar a trabajar, o en agosto,
quiero empezar a trabajar por estas aplicaciones. Obviamente estos 30 días le van a contar a partir de cuando pues se dé de alta y le realizan el primer pago por ingreso de trabajar en esta aplicación o en estas plataformas. Entonces, pero bueno, el caso del 30 de septiembre, de junio, perdón, es para las personas que pues ya venían trabajando con esta modalidad de pues RIF y de que ya anteriormente habían trabajado por plataforma digital. Aquí hay que tener algo muy en claro. Si yo, aparte de ser Uber, tengo un trabajo formal, ¿qué va a pasar? Ah, pues yo tengo que sumar esos dos ingresos, tanto, por ejemplo, de sueldos, que es mi trabajo formal, como por lo de plataformas. Si sumando aún así no tengo 300,000 pesos al año, sin problema puedo optar por esta opción y ya me deslindo de cualquier declaración mensual. Pero si rebaso sumando estas dos, pues no, aunque yo quiera, no voy a poder tributar porque tengo dos actividades y ambas me suman más de 300,000 pesos al año, entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué va a pasar? También pues otro supuesto de que yo, aparte de ser Uber o ser repartidor, tengo un negocio, es decir, no sé, tengo un negocio de panadería. Entonces, o de pastelería. Yo hago pasteles, galletas y yo las vendo en mi local, pero pues aparte en mis ratos libres, pues me voy de Uber o soy repartidor de los mismos productos que yo tengo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues voy a poder seguir siendo RIF, pero solamente por la parte de la pastelería y la repostería. Pero lo que tenga que ver con plataforma es obligatorio estar en actividad empresarial. Entonces, en este caso, podría estar en ambas, o sea, sí podría estar en RIF, pero en su actividad y en actividad empresarial por su actividad. Entonces, es una manera que yo le llamaría híbrido, en donde puedes tener estas dos opciones. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Pero bueno, esos son los pagos definitivos y hay otra opción que son las declaraciones mensuales o pagos provisionales. ¿Por qué se le llaman pagos provisionales? Pues porque justamente es esta parte de que son pagos que se hacen a cuenta del impuesto anual o de la declaración anual, por eso se llaman pagos provisionales, porque tú mes a mes vas declarando lo que vas teniendo, ¿para qué? Pues para que hacia final del año, en tu declaración anual, pues puedas tener sin problema esta parte de, pues, la parte de el impuesto que te causaste durante todo el año, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de las declaraciones mensuales? Pues tengo que presentar una declaración a más tardar el 17 del siguiente mes, es decir, yo ahorita quiero presentar, o bueno, en el mes de julio, que ya casi estamos en julio, tengo que presentar a más tardar el 17 de julio, tengo que presentar la declaración de junio y así sucesivamente. En agosto tengo que presentar la de julio, en septiembre la de agosto y así sucesivamente. Entonces tengo hasta el 17 del siguiente mes. En esta parte sí puedo considerar los gastos que genero, si los puedo deducir sin problema. Entonces esas es dos cosas que hay entre una y otra que quizás aquí muchos clientes y muchas personas que se han acercado con nosotros en el despacho para las asesorías nos han dicho, ¿y cuál nos recomiendan ustedes? ¿No? Siendo contadores, ¿cuáles nos recomiendan? Pues yo aquí les podría decir que realmente es a criterio propio. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que la verdad no sé qué son declaraciones, qué son impuestos, no quiero tener relación con el SAT, no quiero que me estén molestando cada mes, pues sin problema puedo optar por pagos definitivos, así me libro de ellos, solamente los veo una vez al año y sin problema, ¿no? Pero si yo soy otra persona que digo, ay, es que no, la verdad es que esto es
¿Cómo no voy a considerar los gastos que hago si los estoy haciendo y estoy gastando y quiero mínimo recuperar algo? Pues sin problema pueden optar por declaraciones mensuales y esos montos de saldo a favor pues se pueden considerar como devoluciones. Entonces, ahora sí que es a criterio propio. Ambas tienen sus cosas buenas, pero pues ya depende quizás las necesidades de cada persona. Ahora bien, ¿cómo puedo saber cuáles son mis ingresos anuales estimados si yo no laboré durante todo 2019? Si soy una persona que sí lo hice y sé la cantidad exacta, pues sin problema lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa si yo inicié en marzo o en abril o en agosto, ¿no? Del año 2019? Pues les puse un ejemplo en donde puse dos supuestos, tanto los ingresos que tuvieron en el año anterior como los números de días que trabajaron. ¿Para qué? Para que saquemos un ingreso diario estimado y así lo podamos multiplicar por los 365 días que tiene el año. Entonces, como pueden ver, el contribuyente A, pues prácticamente sí puede optar, aunque ganó más, pero trabajó más días y sin problema, pues puede optar ya que no rebasa. Pero ¿qué pasa con el contribuyente B? Aquí, aunque ganó menos, pero trabajó menos días y obviamente el ingreso diario le dio mayor, que al multiplicarlo por los 365, pues le da, rebasa los 300,000 y pues no puede optar por esta opción. Entonces, quizás si tienen esta duda de cómo poder calcular más o menos un estimado, si no trabajaron todo 2019, pues pueden hacer este pequeño ejercicio. Ahora, si tú optaste por pagos definitivos, ¿qué va a pasar? Pues como les comenté, tienen que presentar un aviso a más tardar el 30 de este mes o el 30 días después de que recibieron su pago, su primer pago por Uber, y tienen que meter un escrito por medio de la página del SAT con su RFC y su contraseña, en donde tienen que poner y redactar un escrito donde ustedes solicitan y manifiestan que a partir de tal fecha obtuvieron ingresos a través de plataformas digitales, tienen que poner la razón social y el RFC de las plataformas por las que laboran, tienen que poner también la actividad que realizan, tienen que ahí estipular que si va a ser la única fuente de ingresos que tienen, si no va a ser la única, pues tienen que poner en qué porcentajes y cuáles van a ser, que estos obviamente no rebasan los 300,000 pesos al año. Todo esto lo tienen que redactar, lo tienen que enviar a través de el portal del SAT para que, pues, una vez que se envía, se tienen más o menos de 2 a 3 días hábiles en los que te da respuesta el SAT, que sí puedes optar por esta opción. Entonces, este es un ejemplo más o menos, obviamente tapando los datos de la persona que presentamos este aviso, pues para manera de datos personales y confidenciales. Ok, eso fue por la parte de pagos definitivos. ¿Qué va a pasar con la parte de declaraciones mensuales? O que yo sí quiero optar por presentar declaraciones. Pues, como les comenté, es a más tardar el 17 del siguiente mes. ¿Y aquí qué va a pasar? Eh, Tengo que considerar que tanto pago definitivo como declaración mensual es el mismo, pero en declaración mensual sí tengo que estar viendo como tal los montos y los cálculos, porque aquí voy a hacer un cálculo para saber cuánto voy a declarar cada mes y cuánto voy a obtener, ya sea de saldo a favor o de saldo a pagar, ¿no? Tenemos que saber que del IVA, la retención del IVA que nos están quitando es el 8%, o bien el 50% del IVA. Sepamos que pues la tasa fija para IVA a nivel nacional, excepto la zona fronteriza, pues es del 16%. Todos los servicios, productos que pues adquiramos, excepto medicinas y alimentos de primera necesidad, que esas no generan IVA, pero todas las demás, al momento en que compramos ropa, vamos a un lugar a comer, etcétera, todo siempre estamos generando el IVA.
Entonces, este es un impuesto que se traslada, que quiere decir que no es tuyo. Al momento en que hacemos una compra, pues ya nos están cobrando el IVA, que bien no nos damos cuenta porque no es como que nos digan son 100 pesos más IVA, pero sí ya lo estamos pagando indirectamente. ¿Por qué es un impuesto que se traslada? Pues porque al momento en que yo obtengo un ingreso, yo le estoy cobrando a mi cliente ese 16. Entonces, si se dan cuenta, al momento que me paga mi cliente, me da ese 16, pero al momento en que yo compro algo, yo doy ese 16. Entonces, por eso es un impuesto que se traslada y así se maneja de persona en persona. Entonces, ¿qué va a pasar con la retención del IVA? Pues que de mi 16% me van a quitar la mitad, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la tabla de retención de ISR? Que aquí no es por, bueno, en el IVA es un monto fijo, sea cual sea el ingreso. ¿Qué va a pasar con ISR? Pues que aquí dependiendo tus ingresos, se va a ser desde el 3% o 2 hasta el 9%, ¿no? Dependiendo ya sea una cuota mensual, semanal, diaria, etcétera. Así es como se va a manejar. Si yo por decir a la semana tengo, no sé, 3,000 pesos de ingresos, pues sé que me va a aplicar la tasa del, ya sea del 2 o del 3%. Ahora, ya sabemos quizás las retenciones, sabemos los ingresos, sabemos toda esta parte. Ahora vamos a saber cuáles son las deducciones autorizadas. Como les comenté, en RIF era muy fácil que se hicieran deducibles los pagos en efectivos, pero ¿qué va a pasar en esta actividad? Aquí, de preferencia, todo se tiene que pagar con tarjeta de débito, de crédito o transferencia, etcétera. Que sí es de preferencia, pero, por ejemplo, la gasolina aquí sí es obligatorio, no es que sea de preferencia. Aquí sí es obligatorio, se tiene que pagar ya sea por tarjeta de débito, de crédito. Obviamente esta tarjeta tiene que estar a nombre del contribuyente. También se puede pagar por monedero electrónico, de estos que existen unas empresas que justamente se dedican a esto, en donde tú compras tu monedero y te vas como que abonándole a esa tarjeta y posterior cuando vas a cargar gas, pues das ese monedero y sin problema se puede hacer deducible si es por ese método de pago. Los demás gastos sí es de preferencia, ¿no? Por ejemplo, el seguro del auto, pues si te lo están cargando a tu tarjeta de crédito, pues mucho mejor. El mantenimiento del auto también se puede considerar. La ropa que compres aquí, quizás, pues muchos me digan, es que, pues otro contador me dijo que no se puede. Aquí es un criterio propio, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley te marca que solamente pueden ser deducibles los gastos que sean estrictamente indispensables para la actividad. Entonces, a mi criterio, pues indispensable es la ropa que he visto, ¿no? O sea, tengo que tener una buena presentación para poder dar un servicio bueno. Entonces, pues la ropa yo la considero y al menos no he tenido problema y la he considerado sin ninguna afectación. ¿Qué otra cosa puede ser deducible? Pues los accesorios. Si compro un cargador para auto, de celular, pues lo puedo hacer deducible. Los planes de telefonía que son indispensables también. Si compro un celular también, sin ningún problema. Aquí también les recomiendo, por ejemplo, si ustedes llevan su coche autolavado, pues muchos autolavados no dan facturas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si hacen constantemente despensa en sus hogares, pues que esta parte separen lo que es comestible y lo que es no comestible. ¿Para qué? Para que obviamente lo comestible no va a ser deducible, pero lo no comestible sí. Entonces, por ejemplo, si compran no sé, fabuloso, cloro, papel de baño, no sé, todo este tipo de cosas que son como para limpieza y para el hogar, aunque no sean directamente para su auto, que lo utilicen en menor cantidad, también se puede hacer deducible sin ningún problema. También ahora he visto en estos grupos de Uber y demás que les tienen el servicio de ponerles como esta separación o estas placas como de acrílico
o de plástico que separan entre el conductor y los usuarios la parte trasera del auto. Entonces, si esas personas que dan ese servicio facturan, también yo les recomiendo que pidan su factura, su nombre, para que lo puedan hacer deducible. También llevando un poco a esto de la situación de la pandemia y de la contingencia sanitaria, obviamente no, algunas aplicaciones tengo entendido, y si no es así, pues también es como para cuidado personal, compran artículos que son pues justamente para pues medidas sanitarias, que el tapabocas, que el sanitizante para el auto, que el gel antibacterial, todos estos productos, si ustedes los llegan a comprar en un lugar que facturen, también se pueden meter como deducibles, porque justamente los estás ocupando para esa situación, entonces sin problema se pueden meter. Y esos son algunos gastos más o menos de lo que pueden considerar para pues esta actividad y para sus declaraciones mensuales. Ahora, ¿qué va a pasar con, aquí les puse un ejemplo porque mucha gente me ha preguntado el cómo o de qué base se está considerando pues la retención. Aquí les puse a manera de ejemplo con unas flechitas de colores que si vemos aquí arriba, dice el usuario paga, este es un ejemplo de un cliente que tengo que trabaja en Uber y que les solicité esta información pues para que sea de mayor entendimiento para estas conferencias que he realizado, que hemos realizado, y lo voy a explicar a continuación. El usuario paga 175.76 pesos. A su vez, ese pago pues tiene su IVA, que son 28.12. En total, el usuario pagó 203.88 pesos. Eso es lo que el usuario pagó, ya sea con tarjeta de crédito o de débito. Ahora vamos abajo en donde Uber, más bien donde dice Uber recibe. Aquí son las tarifas que te cobra Uber, que es la tasa del servicio, que son 54.55, y la cuota de solicitud, que son 22.64. Dan un total de 77.19. Aquí, pues esto prácticamente se queda Uber, te lo descuentan directamente. ¿Qué pasa en la siguiente imagen? Aquí ya te desglosa cuánto se cobró por distancia, por tiempo de espera, etcétera. Y hasta abajo aparece la retención de IVA y la retención de ISR. Aquí si se dan cuenta, la retención del IVA, pues justamente es la mitad del IVA que tenemos acá arriba con flecha rosa. El IVA fue de 28.12, pues la mitad son 14.06 pesos. Entonces, pues sí está bien aplicado. Abajo dice retención del impuesto sobre la renta. Si se dan cuenta, el 3.52 corresponde al 2% de los 175 pesos que están aquí arriba, que es lo que paga el usuario sin contemplar el IVA. Ahora bien, bueno, ya de este lado donde dice detalles del viaje, pues ya viene igual desglosado a manera general cuánto te están cobrando, ¿no? ¿Qué pasó aquí abajo? Esta tabla que ven abajo de las capturas, pues fue un pequeño, pues, ejemplo de cómo más o menos se podría calcular pues, para declaraciones tanto de IVA y ISR, que pues aquí debo de aclarar que es este cálculo pues se está tomando solamente por este viaje y que no se está considerando gasto, porque me he topado con muchas personas en estas conferencias que hemos dado que nos dicen, ¿cómo es posible que de todos modos, aunque me están quitando, yo tenga que pagar más, yo ya no quiero pagar más impuestos, etcétera? Esto es a manera de ejemplo y es sin considerar gastos. Obviamente, si aplicamos gastos, pues ya va a ser menos la probabilidad de que nos dé algo a pagar y al contrario, tengamos un saldo a favor que podamos solicitar en devolución. Entonces, ¿qué pasa? Aquí abajo dice ingresos por servicios. Los ingresos por servicios es pues como tal, los 175.76 pesos que tenemos aquí arriba que pagó el usuario.
Aquí en la siguiente columna, en donde dice comisión de Uber, pues es el 77.19 que está aquí igual marcado con flecha verde. Posterior, pues es la retención del 2%, que son los 3.52 pesos. Nos da una base de ingreso del 95.05 pesos. Si se dan cuenta, pues realmente aquí lo puse con porcentajes, o sea, del 100% que son los 175 pesos, yo solamente estoy ganando 95, o sea, es la diferencia, de hecho aquí lo puse 54.08%, ¿no? Lo que estoy, ganando prácticamente es la mitad, casi la mitad. Entonces, bueno, esa es la base. Esta base del ingreso es la que yo voy a aplicar las tablas. Hay unas tablas que se publican en el diario oficial de la Federación cada año en donde vienen las tablas a aplicar para las declaraciones mensuales, bimestrales, anuales, etcétera. Entonces, aquí de estos 95.05 yo voy a aplicar esas tablas. Al final me da aquí un total, o ya aplicando todo, de 3.37 ISR que se podría decir a pagar. Pero ¿qué pasa? Pues yo le quito la retención que ya pagué a la aplicación y pues si se dan cuenta me da un saldo ahí a favor de 0.15 centavos, ¿no? Que vuelva a lo mismo, esto es un ejemplo, no es que sea así siempre, es un ejemplo. Y bueno, ahora vamos con la parte del IVA. Del IVA, pues me cobraron 28.12 a mí como usuario, ¿no? Pero pues hubo una retención del 50%, que es la mitad, o sea, 14.06. Entonces yo solamente, pues mi total, en dado caso que no tuviera gastos, pues yo tendría que pagar estos 14.06, que es la diferencia, ¿no? Es un ejemplo. Si yo ya tengo un gasto, por ejemplo, de 20 pesos, pues ahí ya tenía, o sea, de 20 pesos en cuestión de IVA, pues yo ya tendría ahí un saldo a favor de 6 pesos, ¿no? Entonces, es como a manera de ejemplo esta pequeña explicación, no es de que tenga que ser así. También hay que tener en cuenta que no siempre nos da a favor, no siempre nos da a pagar, o sea, depende de las operaciones que tengamos durante el mes. Aquí lo que yo hago pues es una recomendación, así como se va a verificar y a cotejar lo que se deposite, sea lo mismo que se facture y si no hacer una factura a público en general los últimos días del mes, pues yo también recomiendo, y así lo manejamos en el despacho, que pues también se bajen los gastos para hacer un precálculo para ver qué situación está, si le da a favor, si le da a pagar y ver qué manera se puede realizar pues esta, que se coteje tanto los ingresos como que pues no te dé un impuesto muy alto a pagar o se pueda ver ahí una estrategia, ¿no? Entonces es lo que yo recomiendo. Bueno, después de haber explicado esta parte, pues estas declaraciones mensuales tienen sus ventajas, que como ya se los había mencionado, pues puede ser devolución de impuestos. La devolución de impuestos aplica de IVA de manera mensual y de ISR es de manera anual en la declaración anual, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas. La otra es que pues aquí nos podemos acreditar las retenciones y las deducciones, como ya se los comenté anteriormente. ¿Cuáles son las sanciones de no presentar declaraciones? O de tener omisión o de que nuestra opinión de cumplimiento, que es un documento en donde el SAT te menciona ahí todo lo que tienes pendiente de presentar. Pues, ¿cuáles son las sanciones? Pues puedes ser acreedor a multas, puedes, también te pueden cancelar tus sellos digitales. Obviamente, al cancelarte tus sellos digitales, pues no te permiten facturar, porque para eso son los sellos, para facturar. Entonces, si no te dejan facturar, pues luego la aplicación te va a impedir también el trabajar por ahí, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Y cuál es otra sanción? Si tú no subes tu información fiscal, no haces el cambio de régimen y etcétera, aquí el SAT te va a decir, ok, no hay problema. Si no quieres, pues no hagas estos cambios. Pero ¿qué va a pasar? Pues que además, que ya no solamente
te voy a retener el 8% de IVA, sino te voy a retener la totalidad, que sería el 16% de IVA. Por eso aquí te está diciendo que el 100% de IVA, porque realmente el 16 es lo que se está pagando por como un 100%, ¿no? Y además de ISR, un 20 adicional, es decir, si ahorita, como vimos en el ejemplo, es el 2%, pues yo te voy a estar cobrando el 22%, o sea, 20% más. Entonces, si no te quieres aplacar a las normas, a las reglas, a las nuevas disposiciones, pues te voy a estar cobrando más. No hay manera que se pueda evitar porque si sigues trabajando por la aplicación automáticamente te los va a descontar. Entonces, pues hay que estar al corriente en esta cuestión. Bueno, a manera como de recordatorio, les puse esta lámina pues para que tengan en cuenta que tienen derecho todas las personas a solicitar una factura por los servicios que están recibiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como cuando nosotros solicitamos una factura a, es decir, si voy, por ejemplo, a la gas, solicito una factura por lo que estoy consumiendo, así también yo tengo que otorgar una factura por los servicios que presto. Por eso les decía que pues por ejemplo, muchas personas me han dicho, pues es que yo luego trabajo por fuera de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tengo clientes específicos que me conocen y me dicen, oye, hazme un viaje a tal lado y voy, pero me piden factura. Entonces tienes la obligación de hacerla. Aquí ya no aplicaría que te quiten la retención, al contrario, solamente tendrías que facturar tu importe, tu IVA y el total sería lo que te está pagando el cliente, pero sí tendrías que facturarlo porque todas las personas están obligadas a facturar. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que pues esta conferencia haya cumplido con el objetivo que es de informar a todas las personas que tenían dudas, que pues no les había quedado claro esta situación, que quizás es un poco confuso al principio, pero bueno, ese fue el motivo de estas presentaciones a lo largo esta es la cuarta que tuvimos. Entonces, pues sería todo de mi parte. Les dejo mis contactos si tienen alguna duda en específico, si quieren alguna asesoría personalizada, pues ese es el número de WhatsApp donde pueden mandar mensajes o pueden hablar. Bueno, también recibo llamadas por ese número. Pueden también seguirnos en nuestra página de Facebook, que se llama Contadores Públicos Vera y Asociados. Ahí también se está subiendo material constantemente. De hecho, esta conferencia la vamos a proyectar por ahí para quienes no pudieron asistir. Las vamos a proyectar por ahí y pues de más información importante que vaya surgiendo, ahí lo externamos. Entonces pueden seguirnos en nuestra página y también les dejo el correo electrónico en dado caso que pues requieran enviarnos sus datos, que quieran quizás que nosotros los apoyemos con esta parte de tanto presentar el aviso como declaraciones, etcétera. Ese es el correo donde nos pueden mandar la información. Es lvera@contadoresvya.com. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación y puntualidad. Esta es nuestra última conferencia de este tema. Haremos más pronto sobre otras situaciones, pero pues muchas gracias por su confianza, por su tiempo, que es muy valioso. Nos vemos hasta la próxima.